tema, creo, cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, hablaremos primero, bueno, en esta primera diapositiva se habla de lo que es la inteligencia artificial. Recordemos que al fin y al cabo la visión artificial es como una disciplina dentro de lo que, ¿cómo se llama? Es la inteligencia artificial, ¿sí? Y dentro de ello, pues, se repasa en esta parte algunas definiciones que desde un punto de vista más formal se han establecido para lo que significa la inteligencia artificial, ¿sí? Allí tenemos algunas disciplinas, pasando por algunas, como les he mencionado, que casi ya no se usan, han quedado en el olvido, pero que formaron parte. Un sistema experto en realidad representa una parte inicial, ¿no?, de lo que significa la inteligencia artificial. Se trata de establecer una base de datos, de un conocimiento, y que esa base de datos debe ser hecha por un experto, ¿no? Y quien viene a hacer las veces de interpretación de esos conocimientos a través de, como usa una computadora y una base de datos, es el ingeniero del conocimiento, ¿no? En realidad es un proceso que hasta la fecha se mantiene. Ahora, luego también aparecieron las redes neuronales para el manejo adecuado de ellas, da lugar al machine learning y finalmente al deep learning, que por ahora podemos decir que es, ¿cómo se llama?, el aprendizaje profundo, ¿no? El concepto de visión artificial viene de la mano de varios conceptos relacionados. Bueno, acá tienen un diagrama nada más donde muestra las diferentes disciplinas de la inteligencia artificial. Si hablamos de los temas de visión artificial, hay algunos conceptos que están asociados a ello, ¿no? Primero, el procesamiento digital de señales, ¿no?, que es la manipulación matemática de una señal, ¿de acuerdo? En cambio, el procesamiento de imágenes son una serie de técnicas que permiten capturar imágenes y digitalizarlas, ¿sí? Otro concepto asociado es la visión por computadora, ¿no? La idea acá es que se procesen y analicen estas imágenes que han sido previamente digitalizadas y que puedan ser entendidas y tratadas por un computador. Y finalmente, ya la visión artificial en buena cuenta viene a ser la aplicación de todos estos temas, ya en el aspecto no digo en el aspecto industrial, porque hay otras aplicaciones que no necesariamente son industriales, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones médicas, ¿no? Entonces, todo lo que representa ya la aplicación de estos temas, podríamos decir que es la visión artificial, ¿no? Ahora, hay una serie de etapas de un sistema de visión artificial, desde la adquisición de la imagen, pasando por un preprocesamiento y una serie de pasos que pudieran ser o no necesarios. No pueda que sea necesario detectar bordes y con ellos se segmente la imagen que me interesa trabajarla, luego extraer sus principales características, reconocer y localizarlo en la aplicación para que finalmente demos la interpretación de la escena, ¿no? Entonces, eso es en buena cuenta lo que representaría un sistema de visión artificial. Su desarrollo en materia de software se puede planear. En realidad, como pueden ver ustedes, son una serie de etapas claramente definidas que tranquilamente con cualquier lenguaje de programación lo podemos implementar, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la implementación en forma física, existe una serie de métodos, ¿no? Partiendo del mismo hecho de establecer una escena apropiada, ¿sí?, la cual se quiere capturar, pero algo que es importantísimo, como ¿cómo se llama? Vamos a ver en la práctica, la iluminación, ¿no? En materia de la definición de una captura de imagen, la iluminación juega un papel muy importante, ¿no? Bueno, luego de ellos, la cámara, que bajo ciertas características tiene que ser la apropiada, y ya pasamos a la etapa de digitalización, ¿no?, que suelen ¿cómo se llama?, llevar a cabo en las computadoras junto con algunos elementos o interfaces asociadas que son muy importantes, ¿no? Puede ser las tarjetas de digitalización, etcétera, ¿no? Y obviamente pasamos ya a cómo el computador maneja esos datos para que, si es que es necesario, llevar el proceso a un actuador, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos de sistemas de visión artificial, como es que en el área de producción se puede inspeccionar piezas. Acá tenemos en el margen izquierdo, y a la par de que en el lado derecho ya tenemos un aspecto un poco más específico, ¿no? Determinar si es que estos azulejos que están allí como placas
para piso puedan ser inspeccionadas a través de un sistema artificial autónomo, ¿no? Porque todos los componentes que están que se requieren están en un solo dispositivo. Bueno, acá tenemos una serie de aplicaciones de la visión artificial, control de calidad para detectar, por ejemplo, elementos quemados en una placa, rajaduras en algunas láminas o dispositivos similares, por ejemplo en botellas también que se detecten algunas malformaciones que impidan de repente una buena obtención de líquido que se quiere comercializar. También aquí en la detección de cheques, en algunos objetos permiten detectar anomalías de tal manera que se pueda prever, ¿no? O sea, hacer mantenimiento predictivo inclusive, ¿no? En biometría ni hablar, ¿no? Algo que ha avanzado mucho, ¿no? Desde la detección de rostros, detección de pupila también, ni hablarle ya que desde la detección pues, de la huella dactilar, ¿no? Pero hay ahora notables avances, ¿no? Que en vez de hacer la detección a través del rostro se hace a través de la mano, ¿no? Y no solamente de la morfología, mejor dicho, de la geometría de la mano, sino también inclusive formas de poder identificar a través de la estructura de venas y arterias que tiene la mano, ¿no? Entonces, esto, o sea, en realidad es impredecible, ¿no? Lo que se puede encontrar con los aspectos de biometría. Robótica, no les voy a hablar mucho de ello, ustedes allí pueden verificar cómo es que la robótica ha adquirido ahora pues mucho notable avance. En materia de medicina, toda una línea de desarrollo, ¿no? Ahora también con el avance de lo que significa la medición de muchos parámetros del cuerpo humano, se puede establecer pues sobre todo el caso de enfermedades, ¿no? Cánceres, ya están siendo previamente, ¿cómo se llama? Previamente diagnosticados o con ayuda ¿no? Pero todo eso me está diciendo que lo hace contraste, o sea, jugando con los contrastes de la imagen. O sea, con todos los datos que uno puede obtener de las imágenes, ¿no? En realidad, llegar a esto significa hacer una comparación con todo un patrón de datos que maneja miles de imágenes, ¿no? O sea, para que el sistema tenga inteligencia, entre comillas, tiene que establecerse comparaciones con, como repito, miles de imágenes, ¿no? Y en base a esas miles de imágenes se establecen patrones. Y esos patrones permite que después, con cierto nivel de precisión, pueda, por ejemplo, diagnosticarse una enfermedad, ¿no? En este sentido, ya hay muchas, o sea, por ejemplo, a nivel internacional hay empresas que se han dedicado a ello exclusivamente, ¿no? Captan, ¿qué les digo? Millones de tomas, por ejemplo, de una célula cancerígena, ¿no? Tienen un patrón enorme, ¿no? Entonces, utilizando el Deep Learning, ¿cómo se llama? Lo que hacen es empezar a comparar, ¿no? Y para determinados males se establecen ciertos patrones y dan la posibilidad de un diagnóstico con determinado grado de precisión, ¿no? Con 90, 95, 98. Entonces, eso ya es una realidad. Hay empresas que se encargan de hacer eso, ¿no? Teniendo los datos de la imagen adecuadamente perfilada, se puede llegar a hacer ¿cómo se llama? Estas aplicaciones. ¿Sí? El reconocimiento de patrones, como pueden ver, o sea, ahora detectar una placa de un vehículo no es una aplicación que ya las vemos, ¿no? Las cocheras aquí, hasta nuestra propia universidad ya detecta las placas, y no solamente en vehículos que estén en reposo, ¿no? O estacionados, o que estén detenidos para esa verificación, sino que puede detectar pues a nivel de situaciones más elaboradas, ¿no? O en movimiento, o que estén en diferentes posiciones, como pueden ver allí, ¿no? Vamos a hacer de cierta manera, ¿cómo se llama? Procedimientos de esa naturaleza, ¿no? Respecto de las imágenes aéreas, lo mismo, ¿no? O sea, las imágenes satelitales son una buena forma de aplicar, estableciendo, por ejemplo, zonas donde
hay cambios durante el tiempo, o sea, como pueden ver ustedes allí en la primera, se puede determinar cómo es que ha evolucionado durante el tiempo, de repente ciertas zonas de almacenamiento de agua, que se haya presentado o que se vayan presentándose cambios en el aspecto geográfico o reconocimiento de vehículos desde arriba, ¿no? Entonces, es otra línea de aplicación, ¿no? Y quizás la parte que ha desarrollado mucho en esto es el aspecto bélico, el aspecto militar, ¿no? Es algo que ni siquiera sabemos, ¿no? Porque ya recién cuando se presentan las circunstancias uno se da cuenta de qué es lo que se puede lograr con ello, ¿no? La industria militar, obviamente por cuestiones estratégicas, no es conocida, ¿no? Hasta que se utiliza, ¿no? Entonces las potencias sobre todo tienen pues ¿cómo se llama? Un avance notable en esto. Y eso es de hecho algo importante, ¿no? Porque muchos de los avances tecnológicos se han producido precisamente por las guerras, pues, ¿no? El caso más, como les había mencionado anteriormente, el caso más de repente emblemático son los radares, ¿no? Los radares ¿cómo se llama? Se han creado en plena Segunda Guerra Mundial, y el desarrollo de ellos, ya por ejemplo en la aviación comercial, son importantísimos, ¿no? Entonces, allí también hay mucho de desarrollo, ¿no? Monitoreo de tráfico también se puede utilizar para ello, reconocimiento de actividades, establecer en función del desplazamiento, por ejemplo, de dos personas acá, se puede establecer si se encontraron y en qué momento se encontraron, en qué momento se despidieron, ya, analizando una serie de ¿cómo se llama? Tomas previas, durante y después, ¿no? del evento, ¿no? Algo también importante es, por ejemplo, en el caso de la detección del sueño, ¿no? de los conductores para evitar accidentes, ¿no? Con una cámara ahí detecta pues qué tan rápido está parpadeando y en función de ello y el movimiento inclusive de la cabeza para poder detectar ¿cómo se llama? Que hay una posibilidad de entrar pues en somnolencia y evitar el accidente, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay pues una serie de posibilidades que se tiene de utilizar la visión artificial, o más allá de la que inclusive vamos a ver nosotros durante el curso, ¿no? Por ejemplo, detectar calidades, detectar formas, todo eso es ya ahora ni muy complicado de hacerlo, ¿no? En realidad con los elementos característicos sí podemos, se puede desarrollar sin mayor problema. Bueno, aquí en esta parte hablamos de la luz, cómo es que la luz ha sido, de hecho es una parte importante, ¿no? Porque para poder detectar un objeto, o sea, ¿qué cosa significa capturar la imagen de un objeto? Pues simplemente tomar la luz que se refleja de ese objeto, ¿no? Eso es en realidad capturar una imagen, ¿no? La imagen, o sea, mejor dicho, la luz incide sobre un objeto y ese objeto refleja esa luz. Eso es en realidad una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, bueno, de repente repasar las teorías de la luz, cómo se evolucionaron en el tiempo, hasta lo que Albert Einstein ya lo tiene establecido como tal. También es bueno establecer en qué parámetros, o cómo puedo yo determinar que la luz visible para el ser humano, ¿no? En realidad ustedes saben ya que ¿cómo se llama? La luz es una onda electromagnética, ¿no? Y una onda electromagnética, comprenderán, puede ser desde frecuencias bastante bajas, o sea, una señal electromagnética, diría en realidad, puede ser de frecuencias bajas hasta frecuencias demasiado altas, ¿de acuerdo? Pero lo que realmente representa una luz para el ojo humano está en estos márgenes, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos aprendido de que las señales tradicionalmente las hemos manejado por su frecuencia, ¿no? Su amplitud, su frecuencia, quizás la fase aquí no nos interese mucho, ¿no? Pero los parámetros más importantes son su amplitud, o sea, para ver qué nivel de intensidad tiene esa señal, y su frecuencia, ¿no? Es lo que nosotros hemos aprendido desde siempre, ¿no? Pero en materia de la luz no se trabaja con su frecuencia. La frecuencia es el inverso de la longitud de onda. Física, recordar un poco ese tema, ¿no? Entonces, en la parte de lo que significa la luz, no se maneja el concepto de frecuencia, sino su inverso, que es la longitud de onda, ¿no? Y la longitud de onda de la luz visible va desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde el ojo humano, en todo ese rango es donde el ojo humano
se ve, ¿cómo se llama? Puede identificar una luz visible, ¿no? Yendo desde el margen izquierdo, que representa una longitud de onda menor, los 380 nanómetros, que puede decirse el último, digamos, sesgo, el último color que yo pueda detectar es el ultravioleta, ¿no? O sea, un poquito antes del ultravioleta, se entiende que a partir de acá ya viene el ultravioleta, ¿no? Y para allá son los infrarrojos, ¿no? O sea, terminando de ver el rojo, lo último que me queda aquí ver es el infrarrojo, ¿no? Entonces, este es el rango y los colores que, ¿cómo se llama?, puede detectar el ser humano en virtud de la luz, ¿no? Es bueno ubicar también que en el espectro electromagnético dónde está ubicada la luz. Pero, guárdalo entonces, si no invitas a todos, ¿ah? A todos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿no? El espectro electromagnético y dónde está ubicada la luz, ¿no? Fíjense, aquí está ubicada la luz, ¿no? Este es el pequeño margen de la luz visible. ¿De acuerdo? Lo demás son todas las aplicaciones que van desde, ¿cómo se llama? Las ondas de radio, ¿sí? Que pasa por todas las aplicaciones que nosotros conocemos, la radio AM, la radio FM, los teléfonos celulares, los radares, y dentro de ellos, por ejemplo, el Wi-Fi, son los microondas, etcétera, ¿no? Y pasando ello, llegamos ya a aplicaciones de mayor frecuencia, como son la fibra óptica, ¿no? Las curaciones dentales, ¿de acuerdo? La visión nocturna, ¿sí? Hasta que llegamos a la parte peligrosa, ¿no? O sea, todo aparte de aquí para allá son lo que se conoce como radiaciones no ionizantes, ¿no? O sea, aquellas radiaciones que no provocan alteración de las células, en definitiva de los átomos, ¿no? Pero las células en realidad está compuesta por átomos orgánicos, pero tiene átomos, ¿no? Entonces, a partir de aquí sí es peligroso, ¿no? Porque aquí ya sí son las radiaciones ionizantes, ¿no? O sea, ¿qué significa ionizar? Alterar, ¿no? a un átomo en su carga, ¿no? Uno cuando ioniza algo ya deja de ser neutro el átomo y pasa a ser positivo o pasa a ser negativo, ¿no? Entonces, cuando uno ioniza ya el átomo, entonces, ¿qué pasa con la célula? La célula está compuesta por átomos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, se cambia su estructura, por lo tanto, deja de trabajar como debiera trabajar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya no trabaja como usualmente debiera hacer esa célula, sino modifica su trabajo. Y eso hace que esa célula que ya deja de hacer lo que debía hacer, se empieza a reproducir con algo que no hace, ¿no? Y eso es un cáncer, ¿no es cierto? Entonces, a partir de aquí, ya la situación es bastante peligrosa. Ahí ya se debe tener mucho cuidado cuando uno ¿cómo se llama?, interactúa con ese tipo de señales, ¿no? Entonces, ese es el espectro electromagnético para la luz. Hablemos un poco de la formación de la imagen. Ahí tenemos cómo es que la imagen, ¿cómo se llama? Cómo que el ojo humano no capta la imagen en 1 de 3 dimensiones y cómo genera una señal de 2 dimensiones dentro de él, ¿no? Ahí tiene un enlace para que puedan mostrarles con mayor detalle, ¿no? Siempre en este contexto es bueno que tengamos estas características del ojo, porque al fin y al cabo forma parte pues de lo que significaría la visión artificial, ¿no? Bueno, aquí finalmente les había puesto a modo ya de relajo como algunas, si bien siendo el ojo humano es de los más, o sea, de los más perfectos que pueden existir, pero no es perfecto, ¿no? Y eso genera una serie de ilusiones que nos parece no creemos que exista, ¿no? Por ejemplo, allí todos los cuadrados pequeños son del mismo tono de gris, ¿no? Aunque pareciese uno más que el otro, ¿no? Aquí también, ¿no? Acá detrás de las rayas negras podemos decir que hay 2 rectángulos grises, ¿no? Ambos son del mismo tono, ¿sí? Aunque dependiendo de cómo lo veamos pareciese que no, ¿no? Todos tienen el mismo tono, ¿no? Del mismo modo, este círculo que está oscilando de un punto a otro tiene el mismo gris, o sea, no está cambiando su nivel de gris, ¿no? Pero como el fondo lo afecta, el ojo humano lo interpreta, ¿no? Y aquí también las rectas todas son paralelas, aunque no pareciese. Aquí también nos da la ilusión de que los elementos estuvieran moviéndose, y eso no es así. Aquí también pareciera que estuvieran girando, del mismo modo aquí.
Un efecto engañoso es cuando se cambian ¿cómo se llama? Las posiciones naturales de algo que el cerebro está acostumbrado a ver, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver la cara por la posición de ojos, nariz y boca, ¿no? Y se cambia la orientación, entonces se presenta lo que se conoce como efecto táctil. Aquí también puede ver cómo se llama, números detrás del entramado que hay allí. Y ya parte de la tarea de la siguiente fase, mejor dicho, de esta fase, es hacer un resumen de un documento que está ya en el aula virtual, ¿no? Es un PDF donde está todo lo que representa de alguna manera el hardware que se necesita. ¿De acuerdo? Hay que hacer un resumen, como lo ven allí, está estipulado para 2 alumnos. El resumen, ustedes vean de la mejor forma, pueden hacerlo en Word, simplemente leyendo y haciendo una especie de resumen, pueden utilizar PowerPoint si lo desean, pueden hacer un mapa mental en cualquier otra herramienta, pero el hecho importante es que este resumen, el mejor de ellos, lo voy a poner ya como parte de la evaluación. ¿De acuerdo? Eso ya está en el aula virtual, está en el repositorio, por lo tanto, no deben tenerlo. Acá está el sistema de captura de imágenes, el documento que les he mencionado. Pasaremos a hablar de la imagen digital. Lo bueno que ya habíamos avanzado con histogramas también, entonces allí no hay, ya prácticamente eso sí está establecido, pero de todas maneras quiero hacer algunas precisiones respecto a la imagen digital, ¿de acuerdo? Entonces la imagen digital se define como una matriz. Ya, si bien es cierto, es importante que nosotros establezcamos una base de conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que podamos desarrollar el trabajo posterior sin mayor problema, ¿no? Entonces, una imagen se define pues como una función de 2 dimensiones, ¿no? O sea, ya hemos hablado de esto también, hemos adelantado el concepto de que se trata en realidad de una matriz, ¿no? Una matriz de 2 dimensiones, ¿sí? En los que cada uno de estos, de los elementos que conforman esa matriz, va a representar un píxel, ¿no? Y el número que está allí establecido representa el nivel de intensidad, ¿no? Y ese nivel de intensidad, ¿a quién va a representar? O sea, ¿cómo está representado? A través de una escala, en este caso de grises, ¿no? Sería bueno ubicar el concepto de píxel dentro de lo que significa la imagen y lo que significa el video, ¿sí? El píxel, para poderlo determinar, hay que localizarlo y darle un color. O sea, el hecho de que sea gris, blanco, negro, que sea un color, no deja de ser un color, ¿no? O sea, el gris de por sí es un color, claro, con ciertas características, pero es un color, ¿no? El píxel va a conformar imágenes, ¿sí? Y las imágenes se han de definir por un espacio de color, ¿no? Tiene que haber alguna forma normalizada en que nosotros identifiquemos las partes de las cuales consta una imagen. Y hay un organismo especializado en ello, ¿no? Entonces vamos a acogernos a cómo se han normalizado las características de una imagen digital, ojo, sobre ese punto de vista, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Esta estandarización y normalización de una imagen digital pasa por establecer canales, ¿no? Los canales ya el concepto de canal ya lo conocemos, ¿no? En el caso de las imágenes en tonos de gris, representa un solo valor, un solo canal, ¿no? Solo se tiene que definir un nivel de intensidad entre los parámetros. En cambio, en una imagen a color, por lo menos hemos definido un modelo, ¿no? En realidad, el modelo que es más fácil de entender y que creo que todos lo conocemos es el modelo RGB, ¿no? Que forma fácil de entender porque son 3 colores y lo relación, pero no es el único ni el que más se utiliza, ¿no? Eso lo vamos a ver en el tema de colores, ¿no? Pero al fin y al cabo, se ha determinado que una imagen, por la naturaleza del ojo humano, maneja 3 variables, y vamos a ver por qué en su momento. Entonces la imagen define un tamaño,
Y finalmente, ¿qué es un video? Pues es pasar varias imágenes por un determinado tiempo, ¿no? ¿Sí? Ese tiempo se ha calculado, sí, para que dé la ilusión de un movimiento, tiene que moverse una imagen aproximadamente, cuanto menos, a 30 cuadros por segundo. ¿Sí? De esa manera nos da la ilusión de que algo se está moviendo. La televisión funciona así, ¿no? Se pasa tan rápida las imágenes que nosotros creemos que está moviéndose, ¿no? Entonces, en la medida en que se aumentan las imágenes, es mejor, ¿no es cierto? Porque nos va a parecer más natural de repente el movimiento, pero eso no es gratis, ¿no? Porque para manejar esas velocidades que implica frecuencias, los componentes electrónicos que van a manejar ello tienen que ser de mayor calidad y con mayor, finalmente, costo, ¿no? Entonces, ¿qué es el píxel? Bueno, más allá de ya determinar lo que es la menor unidad homogénea, importante resaltar que hay tres elementos que nosotros debemos considerar, ¿no? El tono, la saturación y el brillo. Más adelante vamos a definirlos, exactamente qué significa tono, qué significa saturación y qué significa brillo, ¿no? Pero estos píxeles tienen que estar ubicados en la imagen, y para poder acceder a ellos en forma ordenada, se establecen coordenadas rectangulares, o sea, una similitud con las coordenadas rectangulares, ¿no? Obviamente, mientras más píxeles tengo una imagen, me va a parecer pues la imagen más clarita, ¿no? Más nítida, ¿sí? Pero eso también viene, a eso se denomina resolución, ¿no? Y eso viene, ¿cómo se llama? De la mano como les había mencionado, de un hardware y software adecuado que permita manejar esas cantidades, ¿no? Bueno, esto ya les había mencionado. En realidad, la escala de las cuales de intensidad que habíamos mencionado anteriormente son de 256, o sea, es lo normal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son 8 bits. Recuerden que estamos trabajando acá a nivel a nivel digital, ¿no? Y una cantidad apropiada para el ser humano, o sea, porque en realidad nosotros no podemos detectar tantos niveles de gris en una imagen, ¿no? Entonces, una cantidad apropiada es 256, y eso se maneja adecuadamente con 8 bits, ¿no? Entonces, de ahí que el número va desde 0 hasta 255, ¿no? Son los tonos de gris. Bueno, acá tenemos una representación nomás de lo que significaría una partecita de la imagen, ¿no? Ahí pueden ver cómo estoy extrayendo ese cuadrado pequeño de la imagen total y lo que realmente representa eso en una matriz, ¿no? Entonces, imaginen la potencia que deben tener el hardware para poder manejar la inmensa cantidad de datos que se obtienen de una imagen de esas características, ¿no? Entonces, solamente esto es para formalizar un poco lo que ya más o menos ya lo hemos ido avanzando en la práctica, ¿no? Es una matriz, para el caso son 512 por 512 píxeles que van entre 0 y 255, la intensidad de cada uno de ellos, y cada uno de estos cuadritos que ven allí no viene a ser más que un píxel, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se accede a ellos? Bueno, les había mencionado que es una escala, ¿no? Un eje de coordenadas en donde se entiende que el primer elemento indizado va a ser el 0,0, ¿no? Eso hay que tener cuidado porque en función del software, o sea, debiera ser 00 como tradicionalmente se ha manejado, ¿no? Pero MATLAB no lo maneja así, no empieza de 00, sino empieza de 1,1. ¿De acuerdo? Entonces, si van a trabajar con ello y van a ser precisos de repente en hacer ubicaciones de los componentes, deben tener en consideración eso, ¿no? Quizá a veces desde el punto de vista de programación no nos interesa. ¿Por qué? Porque ya lo hace el software, ¿no? Ya no tengo que estar precisando yo, sino determino nomás niveles, no tanto como ubicaciones, pero tengámoslo presente de que hay diferencia entre cómo maneja cada uno de ellos, ¿no? Entonces, recuerdan más bien que la lectura de las imágenes se expresan a través de y, x. Usualmente a esto se le denomina en vez de y, ¿no? Y j, ¿no? Entonces, la forma de leer no es la que tradicionalmente nosotros sabemos, ¿no? Un eje rectangular nosotros leemos x con y, ¿no es cierto? Aquí se lee y con x, ¿no? Considerando los valores positivos hacia abajo y a la derecha. Y entonces, ¿qué es el tono? El tono es el color, así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, en el espectro visible, el tono define la longitud de onda del color, vamos a denominar predominante, pero en realidad representa el color. ¿Qué es la saturación? Es la cantidad de color. ¿Cuánto color definido por el tono, por su intensidad me refiero? Y eso también se le suele denominar pureza de color, ¿no? Entonces va desde un tono bastante vivo, como el que tienen aquí, a un tono más gris, ¿no? Y finalmente la iluminación. Por definición es la cantidad de luz emitida o reflejada por un color.
en el tema de colores vamos a hacer un poco más a detalle de ello, pero no deben dejar de pensar que cuál es la naturaleza física o fisiológica de la captura de una imagen, ¿no? Es simplemente que sobre la imagen ha de incidir alguna luz, lo mejor sería que sea blanca, en el caso del sol, podemos decir que es una luz blanca, y este objeto lo refleja esa luz, ¿no? Y esa luz incide sobre nuestros ojos. Entonces el sistema fisiológico de nuestro ojo hace que se determine un color, ¿no? Entonces cuando hablamos acá de brillo, es pues la cantidad de luz emitida, ¿no? O que se refleja por parte del objeto, ¿no? Bueno, acá tienen algunos ejemplos de cuando se tiene 100% de saturación y 0% de brillo, es un negro absoluto, ¿no? Cuando la saturación es del 0% y el brillo es 100%, el color es blanco, ¿no? Y cuando la saturación es del 0% y el brillo es del 0%, es el negro absoluto. Las explicaciones allí yo creo que las pueden ustedes leer en su momento. La resolución, también habíamos hablado, ¿no? de la resolución. Hay diferentes formas de medir la resolución. En realidad la resolución desde el punto de vista más básico es pues la cantidad de píxeles, ¿no? que hay en X y Y, o Y y X o Y con J. ¿Sí? Hay diferentes formas de medir. Algunos de los casos, por ejemplo, se estableció la medición de PPI, ¿no? Que significa píxeles o puntos por pulgada, ¿no? Entonces, es una forma, es un parámetro de medición como para determinar cuánto es un elemento tiene mayor resolución que otro, ¿no? O sea, en vez de medir todo lo que representa el objeto, se dice puntos por pulgada, ¿no? O sea, una pulgada cuadrada, ¿cuántos de resolución hay? Esto es muy común, por ejemplo, hablar de las impresoras, ¿no? Las impresoras hablaban de esta forma de medir. Pero en realidad nosotros más vamos a llevarlo al aspecto general de que vamos a tener una imagen y vamos a definir nomás cuánto tiene en su ancho y cuánta cantidad en su alto tiene de píxeles, ¿no? Nosotros vemos en 2D. Así es. Claro, lo sentimos en 3D. ¿Por qué los robots? O sea, me imagino que a un robot le puedes poner un tipo de sensor para detectar la distancia que está frente a un objeto, ¿no? Con un ultrasonido. Pero, o sea, ¿qué otra forma podría ser para que, digamos, un robot detecte mejor el entorno? Claro, si el robot solo ve de 2D como nosotros, ¿de qué otra forma se debería poner un robot para que pueda detectar el espacio 3D tanto como nosotros? Tan bien como nosotros. No hay otra forma que establecer un sistema de cámaras para que pueda detectar los datos que te faltan. Pero las cámaras también venden los dos. Pero pueden tomar diferentes distancias. En algún momento había escáneres, ¿no? O sea, ha habido escáneres que hacen un barrido de todo un espacio y con ello te permite crear, ¿no? El entorno visual sobre el cual el objeto, se puede ya determinar un valor tridimensional. Pero sabiendo que cada cámara te puede captar en 2 dimensiones, no te queda otra que utilizar más cámaras si tú quieres crear un entorno tridimensional. No hay otra forma, ¿no? Ahora, la otra sería que establezcas una red de sensores, se me ocurre pensar una red de sensores para que te termine de medir aquello que te falta, ¿no? Entonces, ya pasa por añadir elementos adicionales a la simple lectura de una cámara, ¿no? De hecho, o pones más cámaras o pones una red de sensores para que te pueda dar los datos de los elementos que te faltarían para una cámara, para un entorno tridimensional, para poder capturar un entorno tridimensional. Bien, terminemos de ver el tema. Acá quizás el componente electrónico que se lleva todos los aplausos en función de elemento base es el CCD, ¿no? El sensor CCD, ¿no? Es un sensor que lo que hace es pues tomar la energía luminosa que representa una imagen y la convierte en una energía eléctrica, ¿no? Y con ello nosotros podemos establecer los elementos más importantes para que pueda la imagen ser capturada por la cámara, ¿no? Entonces el arreglo CCD va a generar, como hemos mencionado anteriormente, una matriz, ¿no? Una matriz de, ¿cómo se llama? De filas por columnas que representarán, en función de la cantidad de CCDs que se esté teniendo, va a representar pues la resolución, ¿no? Como pueden ver ustedes, la resolución juega un papel importante, puesto que una vez que se tiene que establecer este proceso de muestreo, que significa definir los puntos en los cuales la CCD ha capturado los datos, pasar a cuantificar, ¿no?
Cuantificar significa que hay que asociarle un valor dentro de lo que corresponde a la escala que nosotros pretendamos y a cada uno de los píxeles que el CCD ha capturado, ¿no? Entonces puede ser que nosotros establezcamos una escala básica y sencilla de solamente 2 colores, ¿sí? Hasta llegar a tener más tonos de gris que me permitan establecer digamos contrastes más que permita ver la imagen más clara, ¿no? No porque acá tengamos esta escala de solamente 2 elementos, blanco y negro, significa que no se usan, al contrario, ¿no? Como vamos a ver, la tendencia es que cuando yo quiero reconocer objetos de una manera más sencilla, es llevarla a una escala solamente 2, para determinar partes de la imagen en donde está presente el objeto y donde no está presente para poder identificarlo, ¿no? Como vamos a ver, es una parte también importantísima el hecho de que hayan 2. Quizás estos son los que están en el medio, no son muy usados, ¿ah? ¿Sí? Lo que sí es importante es esto. Cuando yo utilizo solamente dos niveles en una escala, se llama binarizar. ¿Qué significa binarizar? ¿Cómo se llama? Claro, o le doy negro o le doy blanco. Significa que, digamos, en un objeto, ¿no? Significa que el objeto llegó a su límite y esto le pertenece al objeto y esto no le pertenece. Ese es el entorno. Entonces, con ello voy a reconocer un ejemplito, vamos a ver al final, ¿no? Acá tienen bueno, todos los tonos de gris que se puedan hacer para que comparativamente lo puedan ver, ¿no? Desde 2 hasta 256. Con esto quiero mostrarles que en muchos casos el ojo humano no detecta, ¿no? O sea, si yo les tapo esto aquí, para nosotros va a ser prácticamente casi igual, ¿no? O sea, el ojo humano no es capaz de detectar una diferencia entre 64 y 128. ¿Sí? Claro que sí vamos a poder detectar entre este y por ejemplo, ¿no? Entonces, por más que tengamos los 256 tonos de gris, realmente el ojo humano no los detecta. Pero, como les he mencionado, la razón de que haya 256 es porque son 8 bits, ¿no? Y para mantener una imagen desde un punto de vista si es que es necesario, de percepción adecuada, es que se está utilizando ello, ¿no? Pero en realidad el ojo humano no permite, ¿no?, detectar, o sea, diferenciar todos los tonos de gris que existen. Luego hay que almacenar, obviamente, esto representa ya por un adecuado sistema de almacenamiento en el hardware y obviamente en el software, y representaría una matriz, ¿no?, como la hemos visto acá, ¿no? Aquí está lo que les había mencionado anteriormente. Hay que establecer la diferencia cómo indiza Python y cómo indiza MATLAB, ¿no? Python empieza del 0,0 y MATLAB empieza del 1,1. Por lo tanto, el elemento al extremo final va a ser 15, para este ejemplo, ¿no?, que es de una resolución de 16 por 16, ¿no? Tratándose que el 0,0 es un dato ya para el Python, va a ser pues el 15,15 su valor más extremo, y para MATLAB va a ser el 16. Acá tenemos un ejemplo de cómo un filete de atún se considera, se está procesándolo así en líneas generales para poder determinar su límite, ¿no? O sea, cómo yo puedo diferenciar entre el filete y el entorno, ¿no? Por ejemplo, para establecer calidades. Y eso lo que me está mostrando es que en este caso, solamente en esta zona, si nosotros hacemos una evaluación ya más profunda de píxeles, podemos encontrar la diferencia que acá hay, ¿no? Entonces, estableciendo reducciones a las resoluciones, pero obviamente segmentando los cuadros que me interesan analizar, yo puedo determinar en este entorno, que es el borde del objeto en este caso, puedo determinar qué le pertenece y qué no le pertenece al objeto, ¿no? Aquí aquí debemos tener cuidado de la interpretación de lo que es bidimensional y de lo que es tridimensional, ¿no? Sabemos que la representación bidimensional representa pues prácticamente la ubicación del píxel junto con su intensidad, ¿no? Pero aquí el tercer elemento indica pues la iluminación, ¿no? No es que sea una distancia, que en buena cuenta podríamos decir de la matriz, ¿no? Sino que más bien esta tercera coordenada, esta coordenada Z, como lo menciona aquí,
va de 0 a 255 y también muestra el tono, ¿no? El tono de gris involucrado, que permite hasta cierto punto determinar qué partes de este objeto tienen características especiales, ¿no? Por ejemplo, que haya presencia de carne, que puedo detectar de repente espinas, qué sé yo, ¿no? Va a depender de lo que uno quiera hacer, ¿no? Pero lo que sí no deben confundir acá, que el valor tridimensional de esta imagen no es que la tercera dimensión sea una distancia, ¿no? Sino que más bien representa un nivel, ¿no? Un nivel, en este caso de gris, para poder determinar características del objeto, ¿no? Bien, como habíamos mencionado, la representación a color representa, pues, en buena cuenta, desde el punto de vista más conocido, la presencia de 3 colores, ¿no? El rojo, el verde y el azul, ¿no? Y obviamente los niveles, ¿cómo se llama? Los niveles que se han manejado para el gris, llámese 2 a la octava, 256, también se manejan acá, ¿no? Acá más bien para la Z va a representar el tono del color, ¿no? ¿Se puede transformar imágenes entre color y gris? Sí, ¿no? Entonces, lo que se hace básicamente es utilizar un promedio ponderado de los 3 colores básicos. Respecto al procesamiento digital de la imagen, ¿no? Fíjense, el procesamiento digital de la imagen es, desde su concepto más básico, representa utilizar algoritmos que, teniendo una imagen de entrada, como la que tenemos aquí, en el lado izquierdo, generen una imagen de salida, dependiendo de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera, se me ocurre decirles, contar esta fruta, simplemente me va a bastar binarizarlo para indicar su presencia o ausencia y se acabó, ¿no? ¿De acuerdo? Depende de lo que yo quiero, ¿no? Pero si yo deseo hacer cosas más allá de eso, de repente puedo determinar el color, la intensidad del color, para poder ver en qué nivel de madurez está, ¿no? De repente voy a importar voy a exportar esta fruta, y de acá que llegue hasta China se va a demorar un par de semanas, ¿no? Y el nivel de maduración tiene que estar en tal nivel de maduración, valga la redundancia, para que durante todo ese tiempo pues no llegue pues allá la fruta podrida, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer y puede terminar eso con inteligencia artificial, sí, pues, ¿no? Entonces, va a depender de lo que nosotros hagamos, ¿no? Aquí tenemos entradas y salidas para diferentes aplicaciones. Puedo yo tener esta entrada para restaurar, en restauración de imágenes puedo entrar esta entrada y puedo generar esta salida, ¿no? Llámese la izquierda, el input de acá, y aquí, ¿no? Pero si quiero filtrar ruido, ¿no? Para poder de repente, ¿cómo se llama? Identificar a presencia de animales, ¿no? Entonces de aquí puedo hacer un proceso de filtrado, estableciendo que el ruido es todo el entorno, para poder determinar la presencia de los animales, ¿no? Eso es porque quiero hacer así, pero de repente me interesaría filtrar la figura para poder determinar que haya mallas acá, ¿no? Para ver si existía o no. Entonces eso va a determinar los tipos de filtros que puedo utilizar. Depende de lo que yo quiera. Detección de bordes, ¿no? Como pueden ver ustedes, como en la izquierda y en la derecha puedo utilizar los procedimientos de visión artificial para poder detectar los bordes y establecer la forma o lo que se quiera de esa imagen, ¿no? O aumentar el contraste, ¿no? Como una figura de esta naturaleza puede ser mejorada de esta manera, ¿no? Va lo que los celulares tienen eso, ¿no? Hacen uso teniendo una imagen de un tipo, o sea que le han denominado, ¿no?, por inteligencia artificial. Realmente están haciendo un tratamiento especial de la imagen, utilizando filtros y una serie de componentes, ¿no? Efectos de movimiento, modificación de colores. Bueno, hay una serie de aplicaciones que se pueden utilizar, ¿no? En líneas generales, acá tenemos, por ejemplo, un procedimiento para reconocer objetos, ¿no? Se adquiere la imagen, ahí tienen el punto 1, se adquiere la imagen. Como ven ustedes, tiene que haber un adecuado nivel de iluminación. Más adelante, cuando avancemos en aspectos más específicos de alguna aplicación, la iluminación juega un papel muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, primero se hace un preprocesamiento, como pueden ver ustedes allí, se está estableciendo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Se hace una binarización para obtener el modelo de la geometría del objeto, ¿sí? A través de la interpretación y separación de los colores RGB se puede extraer las características de esta fruta, ¿no? Y con ello determinar, por ejemplo, su intensidad. Para el caso lo puedo hacer de un color en particular del amarillo,
y se puede determinar su cantidad, ¿no? Inclusive puedo definir la cantidad de manchas que tiene ello, ¿no? Como pueden ver ustedes allá, se ha obtenido 542, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características hechas ya por las personas que conocen, el número de manchas que está dentro de ciertos márgenes me permite, por ejemplo, clasificar a esta fruta como premio, ¿no? Entonces, y en realidad, como vamos a ver, no es difícil. Una vez que yo haya obtenido la imagen, recuerden que al fin y al cabo lo que hay acá son datos de una matriz, ¿no? Son números. Y establecer valores que estén en determinada cantidad, ¿cómo se llama? Puedo hacer simples cálculos matemáticos para determinar calidades, por ejemplo, ¿no? O sea, al hablar acá de manchas, significa pues estos elementos oscuritos que están allí, ¿no? Y ustedes pueden ver que en la matriz esos elementos oscuritos tienen un nivel de gris, ¿no? Específico. Y cuento simplemente pues la cantidad de píxeles que tienen ese color y ya tengo el nivel de mancha. Y con el nivel de manchas ya el experto nos dirá, ¿no? A ver, así él contará más o menos y dirá, ya tantas manchas significa que la pera es buena. Ya, pues, eso viene de la mano del experto, ¿no? En este contexto siempre, pues, obvio, y había hablado anteriormente, ¿no? O sea, nosotros podemos desarrollar algo dentro del conocimiento que nosotros tengamos, ¿no? Pero si queremos hacer un sistema, o desarrollar un sistema ya más, con mayor, digamos así, profesionalismo, tenemos que andar de la mano con un profesional experto en esto, ¿no? Yo cómo puedo saber cuántas manchas pues hacen que una pera sea buena, ¿no? No tengo ni idea, ¿no? Tiene que ser pues un experto en frutas, ¿no? Que me diga esto así, esto así, ¿no? No me voy a poner a probar frutas pues allí, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Ahí viene esto de la mano con alguien que sepa, ¿no? Aquí también tenemos reconocimiento de patrones, otro ejemplo, que bajo ciertas características que tenga la imagen y algunos datos adicionales, como les había mencionado, yo pueda reconocer patrones y establecer alarmas, por ejemplo, ¿no? La computación gráfica, pues, ¿no? En el cine, por ejemplo, ¿no? Como hasta en los juegos, ¿no? Ingeniería, en algunos sitios hay ingeniería del juego, ¿no? En realidad el juego involucra mucho más dinero, inclusive ustedes comercialmente lo que importa es el dinero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Así funcionan las cosas, ¿no? Y donde haya dinero, y el juego antes que era un aspecto, pues, que, bueno, en mi época, más bien en vez de ser algo productivo, era improductivo, ¿no? Hasta ¿cómo se llama? Castigaban por jugar, ¿no? Pero ahora pues no es así, ¿no? El juego involucra millones de dólares en dinero, y que sea una actividad comercial tal cual fuese un médico, lo es, sí, ¿no? Bueno, más allá de medicina, involucra el azul humano, pero cualquier ingeniería, digamos, igual que el fútbol, ¿no? Igual que el fútbol, en realidad el fútbol es toda un área de comercio enorme, ¿no? Y si lo dejamos de ver aquí en el Perú, que simplemente como una distracción, y lo vemos desde el punto serio, que inclusive hasta los mismos jugadores deberían hacerlo por nuestros jugadores que conocemos en la selección, que hasta el momento ya va a ser abuelo, creo, Pablo Guerrero, y sigue jugando, no sé cómo, pero en otros sitios pues, no es así, ¿no? Ahí en España nomás, pues, yo creo que todos se escuchan, ¿no? 16, 17 años. Y acá 16, 17 años, ¿en qué estamos pensando? ¿No? Y acá estamos todavía Guerrero, 41 años, todavía sigue jugando, ¿no? Increíble, ¿no? Pero si se tomara esa industria, voy al hecho de que esa industria con seriedad, ¿cómo se llama? Podría explotarse adecuadamente, ¿no? Bueno, la visión por computadora, habíamos dicho, es darle capacidad de ver a la computadora, ¿no? Y dentro de ellos aquí tenemos un proceso de lo que significa el visión por computadora. O sea, más allá de estos conceptos base, recuerden que la visión artificial prácticamente abarca todo eso, ¿no? El tratamiento de la imagen, el manejo por la computadora, lo que se conoce por visión por computador, y finalmente la aplicación, ¿de acuerdo? Bien. Acá el ejemplito de lo que les decía, bueno, un poco consolidando lo que habíamos mencionado anteriormente. Un arroz. Acá tenemos un arroz y lo que vamos a hacer es segmentar el grado de arroz, calcular su área en píxeles y determinar su promedio de grises. Y con ello voy a determinar la calidad del arroz. Obviamente el experto va a decirme esos datos, ¿no? ¿Qué colores? Yo le meto un arroz de este y otro de este otro tipo, ¿no? Él me dirá pues, por la forma, por el color,
si es un arroz extra, un arroz común o lo que fuese, ¿no? ¿Cómo voy a ayudar yo? Midiendo, ¿no? Midiendo cuántos píxeles tiene el arroz, ¿sí? Y su tono de gris preponderante. Y con ello le puedo decir al experto, a ver, tú dime qué tengo que sacar de acá. Te doy estos datos y ya podemos determinar y calificar un arroz. Pero para poder sacar esto, para poder sacar esta medición, necesito trabajar al arroz, ¿no? ¿Y qué involucra, no? Fíjense, ¿no? Involucra determinar un segundito, ya me está con mucha, depende del suelo. Dime, a un arroz que está dentro de esas características, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente tema. Bien, respecto de los histogramas, ya habíamos hablado de los histogramas en clase pasada, ¿no? Habíamos hablado de que en realidad el histograma forma parte de una serie de temas que están relacionados con el procesamiento en el dominio del espacio. Así como les había indicado eso, ¿no? Así como en procesamiento digital se habían hablado de ¿cómo se llama? Procesos que se hacen en el dominio del tiempo y procesos que se hacen en el dominio de la frecuencia. Aquí también hay dominio del espacio y el dominio, se trabaja como serie de Fourier. Vamos a hacer un poco de ello en segunda fase, no muy al detalle, pero es bueno que nosotros sepamos hasta en dónde esto también se aplica, ¿de acuerdo? Entonces, de primera instancia, en la primera parte vamos a hablar de los histogramas, ¿no? Los histogramas, como ya les he mencionado, cómo se definen, qué incidencia tienen respecto de cómo se crean. Además de eso, qué interpretación debemos dar, ¿no? de lo que significa un histograma. No necesariamente un histograma más clarito significa que sea mejor, ojo. Aquí juega un papel importante el contraste, ¿no? En definitiva, el concepto de contraste involucra, mejor, de histograma involucra mejorar el contraste, ¿no? Aquí ya les había indicado, ¿no? Recordarán cómo es que se construye el histograma, mejor dicho, la ecualización. Recuerden, ¿no? La ecualización es un aspecto importante porque permite mejorar el contraste de una imagen utilizando el histograma, ¿sí? Sepamos interpretar, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar el contraste de una imagen? Ecualizando un histograma, ¿sí? Y tendiéndolo a que se acerque lo más que se pueda, ¿a quién? Al histograma ideal, ¿no? Que tiene presente la misma cantidad, todos los niveles en la misma cantidad. O sea, aquí habíamos hablado, ¿se acuerdan? De los diferentes histogramas, antes y después, para llegar a este temita final de los histogramas, porque aquí hay un procedimiento bastante importante que tengamos presente, porque lo vamos a repetir en varios temas. Umbralización del histograma. La umbralización, ¿no? ¿Qué es la umbralización? Hace un momento hemos hablado de ello. O sea, cuando hemos visto el arroz, cuando hemos hablado del arroz y lo que le pertenecía al arroz y lo que no le pertenecía, ¿sí? La diferencia entre el arroz y el fondo es un umbral. ¿Ya? ¿Cómo determino el umbral? He ahí el detalle. Al ojo, bueno, el ojo humano pues tampoco es lo máximo, ¿no? Entonces, ¿hay procedimientos especiales para establecer ese umbral? Sí. ¿Ya? Y uno de los métodos más usados, generalmente más se usa, es el de Otsu. ¿Ya? Entonces, ahí fíjense lo que dice umbralización. Permite obtener una imagen binarizada, ¿ya? A partir de la imagen original. Su definición está clara, ¿no? 0, cuando tiene cierto valor, y obviamente L más 1, considerando que L es el mayor nivel, viene a ser posible L menos 1, cuando esté en cierta cantidad de intensidad, va a ser 0, y cierta cantidad de intensidad mayor que esa, va a pertenecer al objeto. La umbralización es establecer este 1. ¿Cómo establezco ese 1? ¿De acuerdo? Entonces, utilizando ¿cómo se llama? El histograma, se puede establecer ese sistema.
Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de una moneda en la que al aplicar un concepto normal de lo que significa un umbralizado binario, estamos pudiendo segmentar a la moneda del entorno. ¿De acuerdo? Entonces, a la moneda que está acá, la quiero como el arroz, ¿no? Pero, fíjense, el histograma de la moneda es este. ¿Ya? Y ustedes al ojo nomás pueden agarrar y sacar el umbral, sí, ¿no? Porque si dan cuenta, aquí aproximadamente es la diferencia entre los grises, ¿no? El gris casi negro con el gris de la moneda, ¿no? Entonces pueden darse cuenta cómo los grises casi negros están acá, ¿no? O sea que sería todo el fondo, ¿no? Y la moneda estaría desde aquí para la derecha, ¿no? Estableciéndose que hay partes de negrito que son un poquito más grises, pues, ¿no? Entonces, establecer este U es crucial en muchos procesos. ¿De acuerdo? Hay varios ¿cómo se llama? Métodos de umbralización, pero el que les he mencionado que es muy utilizado es el método de Otsu. Ese metodito para lo que significa establecer los umbrales, la vamos a manejar mucho, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo es que se ha utilizado esa segmentación para, ¿cómo se llama?, establecer, digamos, las connotaciones de la Vía Láctea, utilizando el método de Otsu con U igual 68. Eso implica establecer algunos conceptos relacionados al negativo, al brillo y al contraste, ¿no? Entonces, con los histogramas podemos alterar ciertas características, ¿no? Y lo que más se altera son el brillo y el contraste. Entonces, para modificar el brillo, por ejemplo, lo que se hace es añadir cierta cantidad de valor de intensidad de cada píxel, ¿no? Si esta cantidad es positiva, se aumenta el brillo de la imagen. Si es negativa, se disminuye. Cuando se aplica, nos dice, la operación de brillo sobre una imagen, se produce un desplazamiento del histograma. Claro, ¿no? Eso lo hemos visto antes, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaba en un tal? Lo desplazado más hacia la izquierda significa que se le va a dar más brillo, ¿no? No para que, ojo, no para que me parezca más clarita la imagen. O sea, a veces nosotros tenemos asociado eso, ¿no? Miramos la imagen y cuando la más clarita sabemos que es mejor. No, aquí sáquense de la cabeza eso, ¿no? Lo que importa es acá qué voy a hacer con esa imagen, qué necesito de esa imagen. No es que sea más bonita, sino qué requiero, qué dato quiero sacar de la imagen. Eso es lo importante que nosotros debemos cambiar esa forma, ¿no? El contraste se puede obtener a través de esas fórmulas. El negativo de una imagen se obtiene restando el valor de cada píxel al mayor valor de la intensidad posible, que es el M2. Entonces vamos a ver acá algunas, ¿cómo se llama? Operaciones, ¿no? Desde acá tenemos el histograma, mejor dicho, la imagen original negativo. Y el histograma original, ¿no? Negativo. Esta es la imagen en negativo. ¿Ya? Y fíjense cómo es el histograma, ¿no? No, como un espejo. La segunda fila contiene los resultados de aumentar el brillo, ¿no? Desplazamiento. Y en esta está aumentándose el contraste. ¿De acuerdo? Recuerden que hablan del contraste. ¿Qué se busca? Utilizar todos los niveles de gris, ¿no? E inclusive que sean lo más parejo posible, ¿no? Tratar de reducirlos, esa diferencia que hay entre ellos para que todos sean iguales. Entonces, con el brillo, ¿qué hago? Solamente desplazo. Desplazo tal cual está. ¿Sí? Con ¿cómo se llama? El contraste, extenderlo a todo lo que se pueda. Y que todos sean, tratar de que todos sean del mismo nivel. Y el negativo, todo lo contrario, ¿no? Pasarlo como una imagen de espejo. Bien. ¿Sufi o empezamos colores? Vamos a hacer una introducción a los colores, ¿ya? 5 minutitos más para que después tomar listo. La verdad no sé ni dónde están. Sobre todo es que ya vamos a hacer la siguiente semana, pues, en práctica, vamos a hacer, pues, color, ¿no? O sea, tratamiento del color. Entonces, respecto de qué quiero que entiendan, a pesar de que les he hablado, ¿no? De que lo que se denomina como modelos de color
Si bien es cierto, nosotros conocemos uno, el RGB, no es el único. ¿De acuerdo? Y habría que ver cuál utilizar dependiendo de la aplicación que vayamos a dar, ¿no? Entonces, es importante el color en la visión artificial porque no todo se maneja con imagen monocromática. Como les había mencionado, el ojo humano solo distingue alrededor de 20 niveles de gris, nada más. ¿Ya? Alrededor de 20 niveles de gris. ¿Sí? Hace un momento les había mostrado, ¿no? ¿Se acuerdan de la manzana esa, no? Entre uno y otro, se los pongo, nos parece igualito. Pero entre, obviamente, más alejados estén, sí puedo detectar. Por eso se dice que el ojo humano solo detecta 20 niveles de gris, ¿no? Además de ello, que de por sí la percepción del color es completamente, es un proceso fisiológico que no está ni siquiera bien comprendido, pero que es, no es algo determinado, es subjetivo, ¿no? Ahora, depende de varios factores, por ejemplo, la naturaleza de la luz, ¿no? que la refleja el objeto. Bien, ahí, bueno, recordando un poco lo que les había mencionado respecto del espectro de la luz visible, también esto les había dicho, ¿no? Un objeto se ve de cierto color bajo una luz blanca, ¿no? Y lo que realmente recoge el ser humano, o en todo caso una cámara, es la luz que refleja el objeto, ¿no? O sea, la luz que refleja el objeto fisiológicamente altera al ojo humano. Ahora, bueno, ya habíamos hablado de las características de lo que es tono, saturación y brillo, pero un poco hablemos de lo que significa en la percepción del color. Les había indicado, hay un organismo internacional denominado la Comisión Internacional de Iluminación, que es una autoridad en este tema, y ha determinado que hay dos curvas de sensibilidad espectral, ¿no? Una que refleja lo que significa la visión diurna o visión escotópica, y otro que representa la visión nocturna, que es la primera fotópica y la segunda la escotópica, ¿no? La nocturna es la escotópica, ¿no? Estableciendo estas características y las longitudes de onda en donde se puede ver mejor una luz en condiciones nocturnas y un objeto en condiciones diurnas. Entonces, esto obviamente ha sido medido, o sea, no es que sea tomado así, sino que se ha hecho mediciones para poder establecer ello, ¿no? A eso se denomina curvas de sensibilidad espectral. Ahora, es bueno que nosotros sepamos que el sistema visual humano está compuesto por dos tipos de fotorreceptores, dos tipos de células, por decirlo así, ¿no? Los que se denominan conos, que actúan en la visión diurna, y los que se denominan bastones, que significan que trabajan en la visión nocturna, ¿ya? O sea, los conos van a verse, desarrollan la visión fotópica, y los bastones desarrollan la visión escotópica. ¿De acuerdo? Lo que les había mencionado, ¿no? Pero se ha determinado que existen tres tipos, más allá de que hemos hablado de que hay conos y bastones, si hablamos de la luz fotópica, existen tres tipos de conos, o sea, tres tipos de células de visión dentro de nuestro ojo. Unas que detectan los colores, o sea, claramente el color azul, violeta, pero más el azul, los otros que detectan el verde y los otros que detectan el amarillo, pero más el rojo. En función de esa evaluación y de ese análisis, se ha determinado los tres colores primarios. ¿Cuáles son? Rojo, verde y azul. O sea, se ha hecho mediciones de cómo esos colores afectan y en qué longitudes de onda al ojo humano. Por ende, es por eso que se ha determinado que esos son los colores primarios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Repito, porque nuestro sistema de visión así funciona. ¿De acuerdo? Por eso se dice que tenemos otro sistema de visión tricromático, ¿no? Aquí tienen las mediciones que se han hecho, ¿no? ¿Sí? Para el azul, para el verde y para el rojo. Ahora, a eso se le han denominado colores primarios, y se establece que adicionando esos colores primarios se crean los otros, ¿no? Por ejemplo, entre el rojo y el verde el amarillo, ¿no? Entre el azul y el rojo el magenta, y entre el verde y el azul el cian, ¿no? Entre los tres el blanco. Son colores aditivos.
pero también se ha establecido y se ha hecho trabajar en función de ello a los colores, ¿cómo se llama? Secundarios. ¿Ya? Estos colores secundarios se dice que actúan en forma sustractiva, no adictiva. O sea, en vez de sumarse, uno se quita del otro. Y esos tres colores son el magenta, el amarillo y el cian. Sabrán ustedes deducir entonces por qué las impresoras tienen esos tres colores. ¿De acuerdo? Entonces, sustractivamente se crean y la combinación de ellos crean los de acá, ¿no? El rojo, el azul y el verde. Y la conjunción de los tres que crea el negro. ¿De acuerdo? Por ende, estos colores son complementarios. Entonces, en el caso de la televisión, utiliza los colores primarios, aditivos, ¿no? De tal manera que nosotros podemos crear la imagen sumando los tres colores primarios. En el caso de la impresora, no. Bien, ahí lo vamos a sacar, jóvenes. También hemos hecho un recorrido bastante importante. Bueno, además voy a aprovechar un minuto para llamar lista mejor.